nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Bueno, buenos días. Vamos a leer en Isaías 54. Antes de nada, antes de empezar, quería daros los saludos de Jonathan, que os manda saludos, recuerdos afectuosos, ¿vale? Está en la convención, como sabéis, y todavía no está aquí. ¿Quieres decir algo tú? ¿No? Bueno, en unos días estará aquí, porque es probable que continúe con su familia unos días más. Y bueno, vamos a empezar con Isaías 54. Es un hermoso pasaje. A mí, cuando me convertí, fue uno de los primeros pasajes en los que Dios me tocó a través de él. Y dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Vamos a leer hasta ahí, y si Dios quiere, otro día continuaremos con el resto del capítulo, ya que el tiempo es corto y no podemos ocuparnos de más. Pero estas hermosas palabras nos pueden llenar de inspiración y de ánimo, y las declara el mismo Dios. A través del profeta, el mismo Dios nos dice este pasaje a su pueblo, el pueblo de Israel, que en aquellos momentos estaba prisionero. Y fijaos en la expresión "ha dicho el Señor", es decir, Dios mismo con énfasis se dirige a su pueblo y le declara su misericordia a un pueblo que lo había ofendido gravemente. No era una cosa liviana, Le había dejado, y podemos ver en los primeros capítulos de Isaías las lindezas que hicieron. Y nosotros pienso que no somos diferentes. Nosotros podemos, como el pueblo de Israel, caer en descuido, caer en que nuestra vida sea tomada por las hierbas malas y volver a ser como ellos. No somos diferentes. Dios lo ha puesto para que, como ejemplo de lo que puede pasar con un pueblo que se descuida de su Dios. Y Dios se muestra aquí como un Dios misericordioso, que aunque su pueblo le había ofendido, como dije antes,
gravemente, le dice cosas alentadoras. Gloria a Dios. Dios siempre dando aliento. Un pueblo que no se merecía para nada su aliento, Dios le da aliento, porque Dios ama a su pueblo como a sí mismo. Y le buscamos y Él nos da aliento. Amén. Por lo tanto, cada vez que nos desanimemos, cada vez que pequemos, tenemos que buscar a Dios, porque Dios es el Dios del aliento y del perdón. Aleluya. Amén. Busca a Dios cada día. Y Dios en este pasaje se dirige a su pueblo en un momento difícil. Un momento como puede ser el cautiverio, lejos de tu tierra, alejado de tu casa. Cuando salimos de casa ya nos sentimos incómodos porque ya no estamos en nuestra casa, estamos fuera, yo por lo menos. Y imaginaos un pueblo que va a una nación extranjera cruel, como eran los babilonios, y allí están en cautiverio por su pecado, ¿verdad? Por haber dejado a Dios. Y Dios, con suma paciencia durante siglos, estuvo teniéndolos a su cuidado hasta que ellos le dejaron. Y le fueron dejando, yo creo que paulatinamente. Vemos el libro de Reyes, como el pueblo se fue alejando cada vez más de su Dios, hasta llegar un momento en que ya ni siquiera para ellos era importante. Un pueblo que, si bien ahora no tiene descendencia, o estéril, se dirige a él diciendo esto, o estéril, es decir, alguien estéril es alguien, como sabéis, que no tiene descendencia. No se estaban multiplicando como antes. Y Dios les dice que van a tener un futuro a pesar de eso. Que levante canción y dé voces de júbilo, nada más y nada menos, en una situación tan dura y difícil como era el cautiverio. Dios les dice: levanta canción y da voces de júbilo. Esto es muy fácil cuando estamos contentos, pero en aquel momento, en un país extranjero, alejado de su casa, de sus familias, de todo lo que les rodea y que les resultaba conocido, en su inseguridad, Dios les dice que levanten canción y den voces de júbilo. Podemos hacer esto cuando estamos en una situación alegre, pero ellos estaban en una situación muy triste, y aún así Dios le dice una cosa inverosímil, asombrosa: levanta canción y da voces de júbilo. Les dice que se alegren, pero que se alegren, y dice que lo haga con júbilo, es decir, no solamente alegrarse, te puedes alegrar, pero con júbilo es con expresiones de alegría. Pero en realidad lo que Dios les está diciendo es que van a reproducirse, van a tener descendencia espiritual, más son los hijos de la desamparada que los de la casada. El número de pueblo, nos dice Dios, va a crecer, y aunque ahora se sienta abandonada o estéril, le estaba hablando a un pueblo que en aquel momento se sentiría abandonado, culpable seguramente muchos de ellos. ¿Por qué no nos volveríamos a Dios? Y sin embargo Dios les dice que se van a multiplicar. Esto parece ser que es una profecía que históricamente su resultado iba a ser bajo el reinado de Darío el Persa, es decir, mucho tiempo, o un tiempo después
de que el profeta les dijera estas palabras. Pero en el momento en el que ellos estaban, parecía imposible que se pudieran multiplicar, imposible que estas palabras encajaran en aquella situación, porque Dios ve el futuro. Estaban prisioneros bajo un país poderoso que de aquella dominaba el mundo. Es como si Estados Unidos hoy pues te toma prisionero y te dice, pues durante muchos años vas a estar prisionero. Dices tú, imposible que yo pueda ser liberado. Sin embargo, ocurrió. Un país poderoso, podemos poner un ejemplo, el de la Unión Soviética, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que iba a caer el llamado telón de acero? ¿Por qué? Porque era un país fuerte, un país que no es que gobernara el mundo, pero era un país poderoso, ¿eh? Y se tenían en guerra con Estados Unidos, Guerra Fría, llamado telón de acero, porque aquello parecía imposible de derrumbar, y sin embargo Dios permitió que la Unión Soviética, aquel régimen que había antiguo, fuera derrumbado, porque Dios es el Dios de lo imposible. Si Él promete algo, lo va a cumplir. Y nosotros ahora estamos en una situación preocupante. Nos sentimos limitados en muchas cosas. Sentimos que cómo será el futuro. Estamos en un momento de incertidumbre, cosas que antes podíamos hacer tranquilamente, ahora no podemos hacerlas. A veces siente uno que anda con pinzas. La responsabilidad es muy fuerte. En cierta forma es un cautiverio y parece difícil ver una salida. Sin embargo, Dios permitió que salieran de aquella situación imposible, y creemos que Dios también lo va a hacer con nosotros. Aleluya. Y más son los hijos de la desamparada que de la casada. Salvando las distancias, nuestra vida puede sentirse desamparada. En algún momento quizá nos sintamos desamparados. Digo nos sintamos porque Dios dice, no te abandonaré ni te dejaré. Y nuestra vida puede experimentar y experimentará momentos de que tenemos la sensación de que Dios está lejano. Quizá nos sintamos desamparados, pero también hay momentos de nuestra vida en una comunión estrecha con Dios. Fijaos aquí que dice la desamparada, y después habla de la casada, es decir, momentos de avivamiento del pueblo de Dios en que tenían una estrecha comunión con Dios. Ese es el momento de la casada, y la desamparada era ahora en el momento del cautiverio. Pero Dios le dice, como insisto, que va a tener descendencia espiritual. No sabemos en qué formas Dios lo va a hacer, pero creemos y tenemos la esperanza, y es el deseo de Dios que tengamos descendencia espiritual, que nos multiplique más, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. ¿Acaso no queremos que las personas se conviertan y vengan a Cristo? Por nuestro testimonio personal no deseamos que las personas se conviertan y vengan a Cristo. Otra cosa es que sea fácil o difícil hacerlo, pero a través de nuestro testimonio yo creo que todos y cada uno
queremos que las personas se conviertan a Cristo a través de nuestro testimonio. ¿Y acaso no queremos que a nivel de iglesia, la iglesia pues se multiplique, que haya más personas que vengan a Cristo? Repito, la esperanza y el deseo de Dios es que tengamos descendencia espiritual. Ensancha, versículo 2, que estaba puesto en pantalla, lo ponemos, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El pueblo de Dios estaba experimentando, como dijimos antes, esterilidad, y esto era un motivo de vergüenza. Vergüenza experimentada por un pueblo en el cual las mujeres, si no tenían descendencia, se sentían avergonzadas y humilladas. Recordemos que era una maldición eso. Vemos, por ejemplo, la madre de Samuel, del profeta Samuel, como precisamente su rival la entristecía y la avergonzaba porque no tenía hijos, no podía tenerlos. Entonces ella se sentía avergonzada, se sentía humillada. ¿Pero qué hizo? Fue inteligente. Y dijo, vale, yo no puedo tener hijos, pero tengo la esperanza de que Dios me escuche y allá voy. Fue al templo, oró a Dios y Dios le concedió lo que ella había pedido. En su impotencia, Dios le concedió lo que ella deseaba. Amén. En tu impotencia, Dios acude a Él, porque en tu impotencia Dios puede contestar a tu oración como contestó con Ana. Era imposible que una madre pudiese tener un hijo. Vemos el ejemplo de Sara, la mujer de Abraham. Era muy mayor, era una abuelita, y una abuelita pues ya es más difícil o imposible que tenga hijos. Sin embargo, Dios le prometió que los iba a tener. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Buscamos su presencia, buscamos su auxilio. Aliéntate, busca a Dios, busquemos a Dios. En el versículo 3 dice, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La maldición aquella del cautiverio de la esterilidad iba a ser rota por Dios y se cumplió. Se cumplió cuando en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles podemos verlo, como los apóstoles empezaron a predicar y la gente se convirtió, empezó a convertirse mucha gente del pueblo judío, hasta que a Pedro le dice, Pedro, predícale al centurión romano, a Cornelio. Le predicó a Cornelio y el primer gentil que se convirtió, y la iglesia empezó a extenderse también con los no judíos. Es decir, te extenderás a mano derecha y a mano izquierda. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Que los que son de la fe, nos dice el apóstol Pablo, son hijos de Abraham. ¿Eres hijo de Abraham? Somos hijos de Abraham por la fe. Y Dios le había prometido a Abraham
que su descendencia iba a ser como las estrellas del firmamento, imposibles de contar. Aquello parecía imposible, pero Dios lo hizo, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y Dios tiene sus planes, pero tú y yo somos del plan de Dios, somos parte del plan de Dios, somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Amén. Eres descendencia de Abraham, tú, yo, somos descendientes de Abraham. Aleluya, de aquellos que iban a ser como las estrellas en multitud. Y en el versículo 4 dice, no temas, porque no serás avergonzada, y no te avergüences, porque no serás confundida, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. El pueblo iba a tener un futuro glorioso. Ese momento tan oscuro del que estamos hablando iba a ser olvidado. Y no ha pasado en tu vida, a mí por lo menos en mi vida, que al principio era un momento muy difícil. Sin embargo, ahora yo lo veo como un tiempo que hasta lo olvido. Prácticamente lo he olvidado. Y momentos difíciles en nuestras vidas serán vistos como algo del pasado y que será olvidado por la bendición que nos puede venir en la presencia de Dios. El versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, el que te ha hecho, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, tu Redentor, Dios de toda la tierra, será llamado. Un marido se supone que es una persona que cuida de su familia, que busca, tiene ese instinto de protección, que quiere proveer. Y así es Dios. Dios es como un marido, como el marido de la iglesia, y Él quiere proveer, quiere protegernos y quiere que estemos seguros. Le llama Jehová de los ejércitos porque Dios es poderoso y manda sobre las huestes celestiales y tiene un auténtico ejército que nos puede enviar en momentos en que necesitamos auxilio. El Santo de Israel también le llama porque nosotros buscamos la santidad, buscamos diferenciarnos en cuanto al mal. En cuanto al mal que gobierna el mundo, queremos cambiar, queremos ser mejores, queremos parecernos más a Jesús y por eso buscamos ser santos. La palabra santo significa separado y somos separados, consagrados para Dios. Como dijo el apóstol Juan en el Apocalipsis, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para su Hijo. Dios de toda la tierra será llamado. Después de predicarle a Cornelio, el apóstol Pedro, vemos cómo es el Dios de toda la tierra, de toda la tierra. Y como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias. Y Dios, como antes dijimos, a veces permitió que en el pasado tuviéramos que buscarle porque nos sentíamos vacíos sin Él, ¿no es verdad? Necesitábamos tener que ese vacío lo pudiéramos llenar, y entonces buscamos a Dios. En cierta forma nos sentíamos como la esposa de la juventud que es repudiada. Y dice: por un breve momento, versículo 7, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Si Dios a veces produce una sensación de abandono, es para que nuestra fe crezca, es para que le busquemos. Es como un aldabonazo que nos dice: tienes que buscar a Dios. Si estás preocupado, tienes que orar y buscar a Dios. Tienes que buscarle, porque dice Él que te recogeré con grandes misericordias. La misericordia de Dios no la podemos comprender. Dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Su misericordia no tiene fin. Y la misericordia de Dios es más grande que el momento en que podamos estar pasando un momento difícil, tal vez. Y pues la misericordia de Dios es más grande que todo eso, porque Dios es un Dios de positivo. Un Dios que quiere que tú prosperes, aunque no lo creas, en el sentido de que parece imposible que yo pueda salir de aquí, o pueda ser mejor, o pueda estar más en comunión con Dios. Dios desea que sea así. Dios es un Dios positivo. Por lo tanto, haciendo un resumen, podemos decir que Dios nos dice, le dijo al pueblo que se alegrara porque iba a ser multiplicado. Si bien estamos en un momento de cautiverio, entre comillas, pues veremos tiempos mejores. Nos dice que ensanchemos nuestro lugar espiritual, porque nos dice que creceremos como pueblo de Dios. Y que no seremos avergonzados y confundidos, sino que olvidaremos la vergüenza de nuestro pasado para que venga un tiempo mejor. Y por último, Dios es un Dios de gran misericordia, que si en algún momento puede enfadarse, ese enfado es momentáneo, ese enfado es limitado, y su misericordia es eterna. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a acabar aquí con oración. Señor, te rogamos, nuestro Dios, que tú ayudes para que estas palabras nos sirvan de inspiración para nuestra vida cristiana. Te damos gracias porque tú no te has olvidado de nosotros, porque tú eres nuestro Hacedor, porque es el que nos has hecho, eres Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, porque eres nuestro Redentor y porque deseas que prosperemos y que no nos sintamos abandonados. Gracias, Señor, porque por fe andamos, no por vista, y te damos las gracias por esta reunión. Gracias por todo lo que hemos hablado. Gracias por todo lo que todavía nos edificarás. Y Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Pues amén. Y bueno, nada más, vamos a acabar aquí. Y deseándoos que tengáis una buena semana. Nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios quiere. El jueves tendremos el culto vía telemática. De momento, aún estamos estudiando la posibilidad, no sabemos, de que podamos tener reuniones los jueves otra vez, pero lo tenemos ahí entre paréntesis, lo que Dios guíe, ¿vale? Y nada más, que el Señor os proteja, os guarde y cumpla sus propósitos en vosotros. Amén. Amén.